¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Bueno, hasta el día de ayer había infectados 26.400.000 personas a nivel mundial, y en la República Mexicana, el a mí no me va a pasar nada, ya rebasamos los 67.500 muertos. Vamos a dar inicio a este estudio. La confianza mató al gato. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Una fortaleza sin cuidar es una doble debilidad. Esa misma área donde hayas tenido una victoria en tu vida puede ser exactamente tu próxima piedra de tropiezo. Los tropiezos, por lo general, vienen después de una victoria. Fíjense, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16 al 19, versículo 18, nos da una extraordinaria enseñanza. Voy a hacer un paréntesis. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3, Dios le dice a Moisés: dile a mi pueblo que no dé ni a sus hijas ni a sus hijos en matrimonio a otras naciones, porque los van a influir a que empiecen a adorar a otras personas. Cierro el paréntesis. Había un rey de nombre Acab, que era un rey pues muy malo, y se casa con una persona de nombre Jezabel, que ella tenía como dioses, tenía al dios Baal y a la diosa Acera. El pueblo de Israel estaba pues en condiciones muy lamentables. Entonces llega Elías, confronta a Acab y le dice que lleve a los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera a el Monte Carmelo, y también que lleve a todo el pueblo de Israel. Y ya cuando están todos instalados en el Monte Carmelo, les reprocha Elías al pueblo y dice: ¿por qué están confundidos? ¿Por qué consideran que Baal y que Acera son dioses verdaderos? Y entonces se refiere a los profetas, le dice: vamos a poner dos holocaustos, hacemos los preparativos, pero no vamos a encender los leños, sino será el Dios verdadero el que encienda el holocausto. Entonces empiezan estos falsos profetas a hacer todos sus ritos, y no pasa nada, pasan 6 horas y nada. Entonces ellos empiezan a lastimar su cuerpo, se empiezan a herir. Y bueno, hago aquí un paréntesis. Fíjense, en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, dice: no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel, yo soy el Señor. 1400 años antes del nacimiento de Jesús, ya está dando esa instrucción Dios: no lastimes tu cuerpo. Y en otras traducciones dice: no impriman imagen alguna. Y vean, hoy en el siglo XXI, el usar piercings y el usar tatuajes, pues es lo más común. Cierro el paréntesis. Entonces estos profetas fracasan, y ahora es el turno de Elías, y él todavía pide que le echen agua, varias cubetas, varios baldes de agua a esa ofrenda que estaba ya prácticamente navegando en agua. Se hinca, implora a Dios, llega un rayo y enciende
esos leños. Entonces le dice Elías al pueblo que agarren a esos falsos profetas y que los maten. Se entera Jezabel y entonces le hace llegar esta amenaza a Elías. Reyes 19:3. Elías se asustó tanto porque le dice: mañana a esta hora tú vas a estar muerto. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida. 4. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morir dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Y ustedes saben que las personas, cuando empiezan a tener una profunda depresión, normalmente duermen, y duermen en exceso, ¿sí? Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo: levántate y come. Siempre estamos viendo que Dios a sus ovejas, a sus seguidores, siempre los está protegiendo. Y Elías comió y bebió y luego volvió a dormir. Seguía profundamente con una depresión terrible. 9. Ahí Elías entró en una cueva. Cuando tú estás deprimido, te enconchas, te separas, te escondes. Y fue el caso de Elías. Y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: Elías, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí si yo te di una victoria extraordinaria? Estoy haciendo de ti un instrumento y la gente se está dando cuenta. ¿Por qué estás aquí? 11. Entonces Dios le dijo: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Estamos viendo cosas estruendosas y Dios no estaba en ningún concepto estruendoso. 12. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y me parece algo así muy poético cuando dice: después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. En otras traducciones decía: un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento, Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Si yo te estoy apoyando, si yo te estoy sosteniendo, ¿por qué sigues enconchado? Y esto nos lo podríamos preguntar nosotros, que somos seguidores de Jesús, que creemos en el Dios verdadero. ¿Qué estás haciendo? Y aquí podríamos poner nuestro nombre. Justo después de superar una crisis espiritual, viene el tropiezo, bajamos la guardia y viene el error. La tentación de Jesús vino después de su bautizo y lo vemos en Mateo capítulo 4. Pedro negó a Jesús después de la última cena y podemos verlo en el capítulo 20, después del capítulo 26 en Mateo. Tenemos miedo a la desaprobación de los demás y este es un ejemplo de Elías con Jezabel. Cada vez que tomamos una decisión basada en la desaprobación de los demás, estamos sembrando semillas para un
eventual fracaso. Cuando tenemos miedo de la desaprobación de alguien, queremos quedar bien con todos, queremos seguirle la corriente, aunque sabemos que no es correcto. Y en alguna ocasión le preguntaron a Einstein cuál era la fórmula del éxito y dijo: no la conozco, pero sí sé cuál es la fórmula del fracaso, y es querer quedar bien con todos. Hacemos compromisos que no podemos cumplir, queremos complacer a la multitud y nos convertimos en alguien sin credibilidad. En Mateo 26:58 dice: pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. ¿Estás siguiendo de lejos a Jesús? Muchas personas piensan que Jesús o Dios es como un extintor, ¿verdad? Úsese en caso de urgencia. Si no tengo ningún problema, no te hago caso, ¿verdad? Quiero seguir a Jesús, pero de lejecitos. No quiero tener un compromiso serio y formal. Quiero seguir a Jesús a una distancia confortable que me pueda dar mis gustitos. Yo quiero tener una patita en la parte mundana, en la parte carnal, y quiero tener la otra en la parte espiritual, ¿verdad? Para llevármela de forma muy, muy tranquila, trepado en la hamaca. Quiero seguir a Jesús a mi manera, no a la manera en la que Él lo quiere. Mateo 26:69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, ahí en el patio, y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo, pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. ¿Quieres estar sentado afuera para ver qué pasa? ¿Qué opinión es la más importante para ti que la de Dios? Cuando hay una opinión más importante que la de Dios, vamos de camino al fracaso. Tengo miedo, no me gusta ser criticado, no me gusta que las personas estén en desacuerdo conmigo, no me gusta la desaprobación de los demás. ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué me molesta tanto eso? ¿Nos hemos preguntado por qué son tan importantes las opiniones de otras personas? ¿Por qué permitimos que las opiniones de otras personas nos dirijan, nos hacen hacer cosas que no queremos hacer? Si no sabemos por qué cedemos a la desaprobación, ¿por qué tengo que actuar como ellos? ¿Por qué tengo que hablar como ellos? ¿Por qué me tengo que vestir como ellos? Y veámoslo, esto es simple, sencillamente la moda. Las personas, por estar dentro de la moda, hacen ciertas cosas que muchas veces pues ni les gusta, pero no quieren quedarse afuera, ¿verdad? Una necesidad insatisfecha. Hay un dolor, hay un trauma, hay una lesión, hay un rechazo. El dolor más intenso es el dolor del alma. El dolor dentro de ti es un dolor que viene con mi identidad. ¿Quién soy yo? Y cuando te das cuenta de que eres un hijo de Dios y ya no eres esclavo del miedo, ya no necesitas la aprobación de los demás. Proverbios 29:25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. ¿Qué causa
nuestros fracasos personales. Sobreestimamos nuestra capacidad. Yo puedo hacerlo. No es la gran cosa. Yo lo puedo manejar. No voy a ser tentado. Y no es otra cosa más que el ego. O puede ser la vanidad. O puede ser la soberbia. Y muchas veces, lamentablemente, es la ignorancia. Hablamos sin pensar. Cuando hablamos de forma impulsiva, cuando hablamos enojados e irritados, ¿qué causa nuestros fracasos personales? Sobreestimamos nuestra capacidad. Esto causa muchos problemas y fracasos en nuestras vidas. Perdón. La consecuencia es un fracaso en el matrimonio, fracaso en los negocios, fracaso en las relaciones interpersonales. Todos estos fracasos se deben a nuestra boca. Y nos dice Santiago 3:7, los hombres siempre han podido domar toda clase de animales, pájaros, reptiles, peces, pero ningún hombre puede domar su lengua. Es como un mal que no descansa y está llena de veneno mortal. Y el ser humano ha tenido la capacidad de poder domar a los animales. Pero para que nosotros podamos domar nuestra lengua, tenemos que estar bajo la autoridad de Dios. De lo contrario, pues nos vamos a ir por la libre, ¿verdad? Les pido que lean Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, y Efesios capítulo 4, versículo 29. Cuando sentimos envidia, decimos cosas. Cuando sentimos inseguridad, decimos cosas. Cuando sentimos enojo, decimos cosas que no deberíamos decir. Mateo 26, 71. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro eres uno de ellos, se te nota en tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró a ese hombre, ni lo conozco. En ese instante cantó el gallo. El jurar es una señal de frustración, es una señal de miedo, es una señal de que no estamos pensando. Nuestra boca está trabajando, pero nuestra mente no. En Santiago 5:12 nos dice, sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cumplan más bien con su palabra. Cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. No vaya a castigarlos Dios por no cumplir con su palabra. Y esto mismo nos lo explica Mateo en el capítulo 5, versículo 37. Antaño escuchábamos personas que decían, fulanito de tal es un hombre de palabra, ¿sí? Él no tenía que jurar. Su sí era sí y su no era no. Nos metemos en problemas cuando hablamos sin pensar. Algo que hemos dicho que ha contaminado todo en nuestra vida. Hay detonadores que siempre nos recuerdan una falla que tuvimos. Y como Pedro, ¿cuál es nuestro gallo?
Tenemos dos opciones: recordar nuestras fallas o recordar la misericordia de Jesús. Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió de allí, lloró amargamente. Nunca podremos superar nuestras fallas mientras no las admitamos. Nos ponemos muy impacientes con nuestra recuperación. Nos despiden del trabajo e inmediatamente buscamos otra alternativa. ¿Ahora qué voy a hacer? Acabamos de terminar una relación e inmediatamente queremos saltar a otra. Tenemos mucha prisa por arreglar las cosas, por apresurarlas. Necesitamos a Dios, necesitamos tiempo. La recuperación y el crecimiento viene en etapas. Cuando tú le entregas tus cargas a Dios y confías en sus tiempos, no hay que tener prisas. Él hará las cosas de acuerdo a su voluntad. Dejo que mi grupo pequeño me apoye y quisiera comentarles, no sé si ustedes vieron la película Cuarto de Guerra. Esa mujer guerrera, esa mujer poderosa que con sus oraciones pues beneficiaba a muchas personas. Nosotros necesitamos, en todas las iglesias hay ministerios de personas que se dedican a la oración. Hoy que estamos en situaciones pues muy especiales con la pandemia, con falta de trabajo, no sé si a ustedes les suceda, estamos en varios chats y ponen, por favor, pido oración por tal cosa, pido oración por tal otra, pido oración. Invariablemente las personas luego empiezan a contestar con manitas. Yo quisiera ver esas personas que ponen manitas, si a la semana, si a los 15 días le están dando seguimiento a lo que tú pediste. Necesitamos de ese grupo pequeño. Cuando he enfrentado una gran pérdida, cuando he enfrentado una gran falla, cuando he atravesado un gran problema, fíjense bien, Marcos 16:10. Después de ver a Jesús, María Magdalena salió corriendo, fue a donde estaban los seguidores de Jesús para contarles lo que acababa de ver. Cuando llegó, los encontró a todos muy tristes, llorando y lamentando la muerte de Jesús. Una de las cosas que debemos hacer cuando hemos experimentado una falla, una pérdida, es resistir el impulso a aislarnos, de confinarnos. Y vemos nosotros el ejemplo en Reyes. Elías se enconchó y no se aisló y no tuvo el valor de reconocer que le había hecho más caso a un comentario que al apoyo de Dios. Jesús ha llegado a ese grupo pequeño a través de la oración, de una necesidad, de un abrazo a un grupo pequeño. Mateo 18:20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. 2 o 3. Y Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta es una terapia. Cuando nosotros tenemos la confianza de estar en ese grupo pequeño, con 2 o 3 personas a las cuales les podemos confiar nuestros miedos, nuestras necesidades, nuestras angustias, es terapéutico, ¿sí? Empiezan a orar unos por otros. Y hay otra traducción que dice que la oración es poderosa y es eficaz. Y créanme que sí, yo he sido testigo de ello.
Después de la resurrección hasta el Pentecostés, 50 días, siempre fueron al grupo pequeño. Ese grupo pequeño lo constituían los 10 apóstoles. Ojo, necesitamos uno antes de que nos llegue la crisis. Necesitamos tener un sistema de apoyo. Es un poco tarde para formar un grupo pequeño cuando viene la mala noticia del médico. Es un poco tarde para formar un grupo pequeño cuando te han despedido del trabajo. Escuchamos la palabra cáncer o cualquier otra crisis médica o económica y nos bloqueamos. ¿Tienes problemas familiares? No le encuentro sentido y propósito a mi vida. ¿Tienes un hijo con problemas o un cónyuge con problemas? ¿Unos padres enfermos? Tú mismo, tú misma, ¿te encuentras desorientada, desorientado? ¿No sabes qué quieres? Es un poco tarde, necesitas integrarte a esa red ahora, a un grupo pequeño. ¿Qué pasa cuando fallo? Me aflijo, luego dejo que mi grupo pequeño me apoye. Pedro se apoyó en un grupo de personas que podían sostenerlo en ese tiempo difícil. Primera de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Por favor, párenle al video y vean 1 Corintios 6:14, 2 Corintios 2:14 y 1 Tesalonicenses 4:14 y vean los que se entregaron al Señor Jesús, cómo va a ser su resurrección. Pedro sabe y reconoce lo que significa ser perdonado, recibir misericordia y recibir comprensión y gracia. Primera de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Qué culpa? ¿Qué resentimiento? ¿De qué recuerdo necesitamos librarnos? ¿Qué significa ponerse en las manos de Dios? Significa acercarse a Dios en oración y decir, no hay ninguna forma en la que yo merezca tu perdón, no, o en la que yo merezca tu bondad, o en la que yo merezca tu gracia. No hay forma alguna que yo merezca recibir todo esto. Pero tú, Dios, eres misericordioso, eres un Dios amoroso y yo necesito un nuevo comienzo. Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a salir victorioso de esa adicción, de ese complejo, de esa ira, de ese enojo, de ese trauma, porque yo soy chipocludo. No, voy a salir porque me estoy apoyando en Cristo, porque Él me está sustentando, Él me está fortaleciendo. Romanos 8:37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es el que nos ama? Es Cristo. Es Cristo.
Eso significa ponerse en las manos de Dios. No puedo ganarlo, no puedo merecerlo, no puedo negociarlo, no puedo sobornar a Dios. No puedo darle vueltas al asunto, no puedo hacer promesas, no vuelvo a fallar. Dios es un Dios misericordioso, no solo con los que pecan poquito. Dios es siempre misericordioso cada vez que recurrimos a Él. Él no se cansa de hacerlo. Satanás opera de esta manera. Antes de que cometas un pecado, lo hace chiquito, ¿sí? Ay, pues sí, todos lo hacen. Y cuando lo haces, te dice, es lo peor, es el peor pecado del mundo. Y ahora lo exagera. Tú hiciste eso y te dices mujer o hombre cristiano en sus tres vertientes, ortodoxo, católico o evangélico. Dices ser cristiana, cristiano, debes estar bromeando. Satanás no quiere que pienses en la misericordia de Dios. Cuando dejas caer todas tus ansiedades, entonces pierdes esa desesperación. Tú eres fiel cuando yo soy infiel. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Una vez de que hayas fracasado, una vez que estés derrotado y me busques, te pido que con esa experiencia ayudes a los demás. Él no se sorprende. Antes de que las cosas pasen, sabía que el adversario los iba a zarandear y sabía que Pedro lo iba a ignorar. Salmo 103:14. Dios sabe todo de nosotros, sabe que estamos hechos de polvo. Él sabe todo lo que Satanás nos va a hacer a lo largo de nuestra vida. Juan 1:12. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y como se los he comentado, hay muchas personas que creen que son hijas de Dios o hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Fíjense, en el versículo 11 dice, a los suyos fue y los suyos lo rechazaron. Y entonces los gentiles tenemos la oportunidad, reconociendo a Jesús, de formar parte de la familia de Dios. Él ora por nosotros. ¿Sabes tú qué está haciendo Jesucristo por los que lo han reconocido? Únicamente por los que lo han reconocido, no es por todos. En este preciso momento está orando por nosotros. ¿Sabías tú eso? Hebreos 7:25. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Juan 14:6. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Hechos 4:12. Porque hay un nombre dado a los hombres en el cual es el único que tiene la oportunidad de ser rescatados. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado, intercesor, para con el Padre, a Jesucristo el justo. El día del juicio,
quien nos va a representar, quien nos va a defender, es Jesucristo, siempre y cuando nosotros nos hayamos reconocido como nuestro Salvador. Él cree en nosotros. Proverbios 24:16, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. ¿Has pensado esto? Tus mayores debilidades son tus mejores habilidades. Marcos 16:6. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Y el 7, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué no nada más dijo, díganle a los discípulos? Porque Pedro estaba sumido, estaba muy mal después de haber negado al Señor Jesús. Dice, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como se los dijo. Y en Marcos 14:28, sí, le está diciendo, cuando yo resucite, iré a Galilea y ahí los encontraremos. Cuando vas a Cristo, Él no te regaña, Él te salva. No vino a derribarte, sino a edificarte. Él no vino a condenarte, vino a salvarte. Él vino no a derribarte, sino a edificarte. No vino a condenarte, sino a salvarte. Él nos muestra misericordia cuando estamos caídos. Juan 21:1. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Por favor, cuando lean en su Biblia, Natanael y Bartolomé son la misma persona, así nos lo está refiriendo Juan 1:44. Y en Lucas 5:10 nos dice que los hijos de Zebedeo eran socios de Simón Pedro. 21:12. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Aunque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 3, nos refiere que el Señor Jesús, después de haber resucitado, estuvo en compañía de ellos al cabo de 40 días. Y en 1 Corintios 15:6 nos dice que en alguna de las reuniones que sostuvo el Señor Jesucristo, hubo más de 500 personas. Lamentaciones 3:22. El fiel amor del Señor nunca termina, su compasión no tiene fin, cada mañana se renueva, inmensa es su fidelidad. Segunda de Timoteo 2:13. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Hebreos 6:18. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son 2 realidades inmutables, no se pueden cambiar, no se pueden modificar, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso los que buscamos refugio.
nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Números 23, 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple con lo que promete? ¿Ni lleva a cabo lo que dice? Tito 1:2. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Él usa nuestros fracasos para construir su iglesia. La iglesia está siendo construida sobre personas que han elegido mal, que han tomado equivocadas decisiones y que han fallado. Muchas personas piensan que el inmueble, que el edificio es la iglesia. La definición de iglesia es asamblea o reunión, y entonces está constituida por personas, no por tabiques. Juan 21:17. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Jonás, hubiera preguntado: ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y bueno, sí, a Pedro le dolió que le hayan preguntado 3 veces, pero 3 veces Pedro negó a Jesús. Ambos traicionaron a Cristo, ambos fallaron, Judas y Pedro. Judas se convirtió en un traidor, Pedro se convirtió en un maestro. Judas perdió el control, Pedro fue el redimido. Judas se dio por vencido, Pedro recibió perdón. Judas murió en condenación y Pedro vivió en celebración. Judas fue y se ahorcó y Pedro se convirtió en el líder de la iglesia. Mateo 16:18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y la palabra clave en Mateo 16:18 es mi. No es tu iglesia, no es la iglesia, sino mi iglesia. Y ha habido malas interpretaciones y ha habido personas que por este concepto se han desviado. ¿Qué fracaso has tenido que Dios quiere para edificar su iglesia? ¿Crees que Dios quiere que desperdicies ese fracaso? Si has tenido un matrimonio fallido, Dios quiere que ayudes a los matrimonios en crisis. Quiere que los ayudes a salvar su matrimonio, ya que tú conoces el dolor de un matrimonio fallido. Si has tenido una bancarrota, debes ayudar a las personas que tienen problemas de administración y en sus finanzas. Ustedes han visto que hay muchos, ahora le llaman coach de negocios, que te dicen, hay seminarios, hay reuniones donde te dicen qué es lo que tienes que hacer para que tengas éxito. Esas personas que te están asesorando en sus negocios, ¿les fue bien? No, fracasaron. Por eso ellos hacen esas conferencias, esas charlas, para decirte: no te metas por aquí, no cometas este error, no hagas esta planeación. ¿Por qué? Porque ellos ya la pasaron, ya la sufrieron, y entonces te están diciendo lo que no debes de hacer. ¿Ustedes creen que Carlos Slim va a hacer un seminario, un congreso, para decirles cómo se van a volver millonarios? Claro que no. Si tienes un hijo rebelde,
debes estar en ese ministerio. Si has sido abusado o violado, necesitas ayudar a esas personas en esas circunstancias. Si has tenido una adicción, necesitas ayudar a esas personas. Si has tenido cáncer, COVID u otras enfermedades de muerte, necesitas ayudar a personas que están pasando por esa experiencia. ¿Qué fracaso has tenido para edificar esa iglesia? No desperdicies tu dolor, no desperdicies tu futuro. Dios quiere usar tu más grande fracaso en tu más grande ministerio. Ese Pedro, después de su fracaso, 50 días pasaron y en el día del Pentecostés inicia su ministerio y compartiendo para que 3,000 personas alcanzaran la salvación. Imagínense, Pedro, que había estado sumido, que había estado derrotado, que estaba muy mal, inicia su ministerio y así sencillito, ¿sí?, les comparte a las personas y 3,000 personas alcanzaron la salvación. Pregunta: ¿en qué te convertirás después de tus errores y fallas? ¿Cuánto más dolor quieres experimentar para entregarte a Dios? ¿En dónde encuentro ese grupo pequeño para aportar mis experiencias? Y aquí le vas a poner el nombre de tu iglesia, le vas a poner el nombre de tu congregación. Por ejemplo, venid y ved. Yo los invito a que tengan una relación, no una religión, que tengan una relación con Dios, con Jesús, que lleven a sus hijos, que lleven a sus nietos, que empiecen a saber de Él. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Gracias, buenos días.